gracias a todos los presentes por venir hoy a este acto, en esta que es vuestra casa. Este acto tiene una historia, y es que hace mucho tiempo, que es una idea que ha venido acariciando Jesús, de que haya un reconocimiento, aunque sea, como va a ser, simbólico y sencillo, a el exilio que desde hace más de 50 años, a lo largo de más de 50 años, cubano se ha ido estableciendo aquí en España. Y hemos aprovechado hoy que es un día próximo, porque hacerlo un domingo hubiera sido muy complicado, al próximo domingo, que es el 24 de febrero, que es una fecha importante en la historia de nuestra patria y que también marca ese 24 de febrero un hecho luctuoso importante, que es el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Entonces este acto lo vamos a dedicar, además del reconocimiento al exilio cubano aquí en Madrid a lo largo de más de 50 años, a el 24 de febrero, de nuestra fecha patria, y a los hermanos cubanos que murieron el 24 de febrero derribados por los aviones de la tiranía castrista. Va a ser, como ustedes verán, muy sencillo, simbólico, es simplemente que tengamos un momento de recuerdo para tantos que incluso hoy no están aquí porque nos han abandonado físicamente, y otros que no pueden estar porque ya los achaques de la vida nos han pasado algunos emails que están presentes aquí en su corazón, pero que no podían venir. Entonces, para todos ellos también nuestro saludo y nuestro recuerdo para los que no están, que son muchos y muy valiosos, y que no es necesario que yo mencione a ninguno porque todos los conocemos. Indudablemente que en este más de medio siglo han sido miles los cubanos que han tenido, que han salido, que han tenido que irse de su país y han recalado aquí en España. Otros cientos de miles han recalado en otros lugares del mundo. Somos una especie de los judíos del siglo XX. Y aquí en España hay que decir que siempre ha habido, dentro de esos miles, un grupo importante, numeroso, que ha estado siempre comprometido. Es decir, que no ha venido aquí simplemente a salir de allá y a vivir, que también es legítimo, sino que ha estado siempre comprometido con la causa de la libertad de nuestra patria, y que nunca ha olvidado a ese país que nos vio nacer. A ese exilio comprometido durante tantos años, que hay que decir que durante muchos años se aglutinó, y es un reconocimiento que hay que hacer, en el Centro Cubano de España. Por lo tanto, también un reconocimiento al Centro Cubano, que durante tantos años, hoy está un poco más decaído, que está tratando de resurgir, pero que durante tantos años y tantos años estuvo siempre combativo en estas lides. Así que nuestro reconocimiento a todos, y no es necesario que yo mencione ningún nombre. Vamos a tener hoy primero unas palabras de Luife, que lleva 50 años aquí, si no 51. 51. Él, cualquiera que lo ve dice que lleva 70, porque realmente ya se le ve, pero son 51 los que lleva. Muy mayor. Exacto. Después habrá José Armando, que lleva muchos menos, 15. Casi 15.
por lo tanto que es joven, bueno, se ve, y que, pero que sin embargo, su posición con relación a la causa de la libertad de nuestro país es la misma de militante que ha tenido ese exilio histórico aquí. Y por lo tanto, en nombre de los jóvenes que mantienen esa posición, él también va a decirnos unas palabras. Después habla Jesús, que todos lo conocen, y me imagino que hable bien. La voz de la experiencia. Entonces, posteriormente vamos a tener una pequeña actividad cultural. El amigo de la USA, que todo el mundo también lo conoce aquí, y que es poseedor de una portentosa voz, va a decirnos un par de poemas. Y daros la hora. Y finalmente, dos artistas muy conocidos también por el exilio cubano aquí, como son Flores Chaviano y Ana, van a interpretar unas canciones. Y ya para terminar, pues tenemos un vinito ahí, que no es mucho, pero como aquí las personas que yo estoy viendo son gente moderada, que sea una copita ya tenemos para simplemente... Incluso hay quien no va a tomar ni una copa. Bueno, tenemos zumo, que no tome copa, tenemos zumo para él. Y en eso consiste la actividad, la vamos a grabar para ponerla en la página de la Fundación, para ponerla en YouTube, y que quede este acto de reconocimiento a tanta gente que por tantos años no ha dejado de batallar por que nuestra patria, que algún día lo lograremos, hay quienes ya no lo van a ver, esperemos que los que estamos hoy aquí sí lo podamos ver, algún día recobre nuestra patria la libertad y podamos, aunque sea, ir a visitarla. Entonces, sin más preámbulos ya, vamos a darle la palabra a Luis, que va a ser breve, conciso, preciso y macizo. Sí. Vale, muchas gracias Orlando, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a todos ustedes. Yo, cuando a mí en el Centro Cubano, hace ya miles de años, me daban el micrófono, la gente temblaba, porque siempre soltaba cosas que después protestaban, iban a Carrasco y a todos a decirle, para estos muchachos que están diciendo. Entre ellos estaba su hijo Jesús y tu hijo Enrique, o sea que yo no era el único que hablaba allí y molestaba a los mayores. Entonces, ahora nosotros somos mayores, o sea que ya somos más los mayores. Bien, con este breve preámbulo yo, bueno, pues aparte de agradecer a la Fundación el que me hayan seleccionado de esta forma, yo se lo agradezco, y lo que pasa es que fue casi de sopetón. Me pidieron que pronunciara unas palabras sobre lo que fue el exilio primigenio en España, o lo que yo llamo el exilio viejo. Y claro, ¿qué dices? Pues no es fácil en una pincelada hablar de aquel primer exilio y ser justos. Muchos incluso discreparán de mis palabras y otros tal vez se lleven la impresión equivocada, pero por favor, no, ni mucho menos, porque de todos aquellos años, y lo que quiero hablar es de los agradables recuerdos, ¿no? Y de una cosa que a mí siempre, y con los años, de cierta forma me dolió que fue que no logramos cierta unión con los más desfavorecidos. ¿Y por qué digo los más desfavorecidos? Porque yo he visto que los cubanos de la época, aquí en España nos podíamos agrupar en 3 categorías. Y esto es un poco sui generis, ya sé que puede haber muchas más, pero éramos básicamente 3 categorías. Unas que eran los que venían de Cuba, y aquí tenían familia española, que yo suelo llamar gallegos, y que digamos que tuvieron exilio con penalidades, pero al tener familiares aquí, pues se llevaba mucho mejor. Después otros, que llamo yo el eslabón perdido,
que son los expatriados o cubanos provenientes de Estados Unidos con contratos para trabajar aquí en multinacionales. Estos ya, igual previamente pasaron un exilio duro en Estados Unidos, porque ya estaban, como se decía en Cuba, empatados con una buena posición, porque además era un exilio muy preparado. Y entonces, ¿por qué eslabón perdido? Porque en aquella época en España no existía el know-how, el conocimiento, sobre todo financiero y técnico, del propio capital español, humano español, y sí lo tenían los cubanos, con la ventaja de que el cubano entendía el americano y entendía el español. Y entonces éramos el eslabón que unía las dos mentalidades, y aquello funcionó muy bien. Y después, otros, que fueron los que vinieron vía España, pues no tenían otra forma de venir, pero cuyo destino último era USA, que era lo que yo he llamado siempre el cubano de paso. Y vuelvo a repetir, no dudo que existan categorías intermedias, pero tampoco el tiempo es inagotable y representan minorías en comparación con estos tres grandes grupos. Y entonces aquí, tanto el primer grupo como el segundo, sobre todo el segundo, vivieron un exilio desahogado, económicamente, claro, en su vertiente económica y de cierta actividad político-social, porque se vivía una actividad político-social muy importante, vertebrada alrededor de lo que fue el centro cubano de España. En un principio estaba aquí muy cerca, en la plaza de Santa Bárbara, y luego en su tradicional ubicación de Claudio Cuello 41. Y el que más y el que menos fue levantando su negocio y reconstruyendo su vida al amparo de su familia española, ese primer grupo, o venía con un contrato de trabajo por un tiempo limitado muchas veces, y que venían de cierta forma con la vida resuelta. Entonces, digamos, esos dos grandes grupos coincidíamos en el centro cubano y teníamos nuestras actividades, y además actividades muy intensas, y no solo de compromiso, sino además el otro aspecto, que era un aspecto mucho más social, de confraternización y tal. Incluso de gente de mi época salieron hasta matrimonios, ¿no? Como el caso de Carlitos Tous y Pilar y demás. Y teníamos de ahí un grupito de lo más interesante. Pero peor lo tuvo ese tercer grupo, pues me consta que muchos intentaron abrirse camino en una España plagada de emigrantes, o sea, estábamos en plena época de emigración española hacia Europa, y un país de sueldos bajos. Comenzaban los planes de desarrollo con el famoso ministro López Rodó y el resto de los tecnócratas, y unas rígidas condiciones de trabajo en el país que no permitían una escalada rápida al bienestar. Podías tener trabajo, pero un bajo nivel salarial. Sin embargo, la mayoría se encontraba de paso, apuntado al International Rescue, al refugio, que los iba filtrando hacia los Estados Unidos. Entonces aquí, los que intentaron abrirse camino y no pudieron, también resistían mucho menos, pues tenían familiares en Estados Unidos y les decían: si fulano llegó hace 3 meses y ya tiene un carro, y se compró una casa en Jayalía, y entonces no solo tenían la dificultad local de un país que estaba en vía de desarrollo, sino que además tenían los cantos de sirenas que les venían de Estados Unidos, donde lógicamente, y entonces se creaba un ambiente un poco raro entre esas personas, ¿no? Y lo vivimos. Bueno, una gran adalid de ese tiempo, y es prácticamente la única persona aquí que voy a nombrar así como destacada, es la figura de María Comellas, ¿no? Fue instrumental en todo este proceso de filtraje y de envío a las personas, y creo que en algún momento deberíamos pensar en un reconocimiento a su labor, de aquellos años, aunque sea a título póstumo, ¿no? Entonces, dentro